Vamos a hablar sobre la hipnosis a día de hoy. Es Ángel Mateo, ha escrito varios libros de hipnosis, es nuestro responsable de la comisión de hipnosis en APTN-COFENAD y las comisiones que nosotros tenemos están formadas por profesionales en las diferentes vertientes. En este caso, el profesional es de hipnosis y siempre que las comisiones, nosotros lo que queremos de ellas o lo que solicitamos de ellas es información y todo tipo de novedades que pueda haber dentro de su área. Igual que si necesitamos a un responsable que se dirija a prensa o artículos de su terapia, pues somos a ellos a los que acudimos. Expertos que llevan muchos años, no solo en educación de su terapia, sino también ejerciendo profesionalmente, como es el caso de Ángel Mateo. Entonces, bueno, pues dejo la palabra a Ángel Mateo, que nos va a hablar de la hipnosis a día de hoy. Bien, estos libros en la página web mía, si el que tiene interés en adquirirlos, están los links para entrar en la editorial y pedirlos. Entonces, para no perder tiempo, vamos a empezar a hablar de esto tan controvertido que suele ser la hipnosis, tan mal conocida y tan, muchas veces mal interpretada y divulgada peor todavía. Por hacer una pequeña historia de la hipnosis se dice, se ha dicho muchas veces que es una técnica milenaria. Evidentemente es así, es milenaria. Hasta el año 1860 no recibe el nombre de hipnosis y hasta entonces se estaba utilizando, bueno, hay petroglifos de estos de los templos egipcios, donde se ve en los templos del sueño un sumo sacerdote haciendo algo similar por posturas que podría ser hipnosis, podría inducir hipnosis. Bueno, se deduce que ya entonces se conocía. Lo que ocurre es que después pasa a los templarios, pasa a los rosacruces, pasa a la masonería, en fin, a la gente que mantenía el conocimiento científico durante distintas épocas, ha ido pasando, pero se llamaban técnicas sugestivas, no tenían nombre de hipnosis. La hipnosis se la pone el cirujano escocés James Bay en 1860, porque dice que se asemeja al sueño y le pone el nombre de hipnosis, que viene de himnos, sueño. Eso prevalece hasta hoy, sigue siendo así y se conoce como tal. El nombre hoy está de más, sobra, descaradamente. Realmente hoy la hipnosis es una hiperfocalización atencional. Ese es un nombre mucho más exacto y mucho más preciso que la hipnosis, primero porque en hipnosis nadie se duerme, está completamente despierto. Está completamente despierto con una parte del cerebro, eso la persona no lo sabe, pero está con una parte del cerebro, con la otra parte está a 1000 por hora, captando cualquier ruido, cualquier sugestión, cualquier idea, cualquier tema. Braille le pone ese nombre en 1860, después se crean escuelas, aparece la escuela de la Salpêtrière de París, dirigida por el neurólogo Charcot. Tenía muchísima fama, es donde va Freud a aprender hipnosis, con lo cual el hombre se equivoca, mala suerte, porque Charcot jamás hipnotizó a nadie. Le encargaba a sus ayudantes que hipnotizaran a la persona, luego en estado de hipnosis le inducía los síntomas de la histeria y exploraba a ver cómo se podía curar, es decir, exactamente lo contrario de lo que se había. Pero el señor Charcot, o el doctor Charcot, tenía mucha fama como neurólogo, director del Hospital de la Salpêtrière. Contrariamente a él está la escuela de Nancy, a la que pertenecemos prácticamente todos los que nos consideramos un poco más o menos serios, donde estaba el señor Ribot, que fue el primero que dijo que la hipnosis, si no estaba dirigida a un fin concreto, no servía para nada. Efectivamente es así. La hipnosis por sí misma no sirve, no cura, no trata nada, no sirve para nada. La terapia que se hace en estado de hipnosis sí, pero la hipnosis por sí misma solamente tiene un posible efecto
que no se ha descubierto todavía a qué se debe, pero que es real, y es que el sistema inmune se potencia. Pero todavía no se sabe por qué. Lo que sí se sabe es que se potencia el sistema inmune. Pero está ahí. Entonces, alrededor de todo esto se han ido descubriendo terapias nuevas, sistemas nuevos, técnicas nuevos a lo largo desde 1860 para acá, y han ido apareciendo un montón de temas y un montón de cosas. Primero Janet, luego un montón de gente más se han dedicado a sacar cosas que han ido, bueno, pues haciendo que la hipnosis evolucione. Ninguna evolución tan brutal como la que ha tenido en los últimos 6 o 7 años, que es absolutamente impensable y en la que voy a hacer más hincapié en ella, evidentemente. Esto ha generado un montón de mitos, como eso, como que uno está dormido, como que el terapeuta se apodera de tu mente y no sé, una serie de cosas extrañísimas que son absolutamente imposibles. Está el tema de los recuerdos, de los falsos recuerdos, de los recuerdos vividos, de las vidas pasadas, que esto ya es el colmo del camelo y de la mentira y de la falsedad. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que aparezca ninguna vida pasada. La persona puede fabular si está en una hipnosis muy superficial, si está en hipnosis profunda, no fabula, es imposible. Pero hay que llegar a los cortes cerebrales profundos y a la memoria a largo plazo. Ahí no fabula. Cuando estamos en una hipnosis muy superficial, sí, puede fabular y puede contarte cualquier película extraña que se pretenda. Evidentemente, si entramos en una de esas dinámicas extrañas, que ya se puede anticipar que es de mal profesional, evidentemente, claro, porque hoy día alegar ignorancia es imposible, es una tontería, está más que divulgado y más que... Además, curiosamente, es un punto en el que estamos todos de acuerdo, tirios y troyanos, profesionales de un lado y profesionales de otro. Pero sigue habiendo mucha gente por ahí. Llegar a fin de mes es complicado, que se entiende por esa vía, pero nada más. El problema es que cuando metemos a una persona a evocar un recuerdo, especialmente un recuerdo a largo plazo, o una terapia de vida pasada, o algo de esto, teórica de vida pasada, o es mentira, la persona que está viviendo eso está sufriendo un cierto estrés y aparece la hormona del estrés, que es el cortisol. El cortisol fija el recuerdo. Y cuando esa persona se despierta, a ver quién le dice que eso es mentira. Entonces aparecen personalidades diferentes, y hay un caso muy notorio en Estados Unidos, que es donde ocurren casi todas las barbaridades, en el que una persona, cuando llegó a la personalidad número 100, la familia denunció y el Tribunal Supremo le impuso una multa al psiquiatra que se llama Dr. Sloan, si no recuerdo mal, de $2.400.000. Yo le hubiera quitado la licencia y habíamos terminado antes. Pero eso funciona así. Es decir, se puede hacer mucho daño yendo a técnicas que no son válidas dentro de lo que es la hipnosis. Lo que hacemos los que tratamos o trabajamos con la hipnosis es traducir a los modos y lenguajes de la hipnosis lo que la ciencia va descubriendo, los avances que en ciencia se van produciendo. Hace poco, creo que fue el verano pasado, se publicó un estudio de un grupo de científicos que estaban estudiando el sueño convulso, específicamente. Entonces pudieron comprobar, a base de mapeos cerebrales y demás, pudieron comprobar que durante el sueño convulso, es decir, la persona tiene un problema y por la noche está convulsionado, tiene una serie de convulsiones, si se le despertaba la fase REM, REM en inglés, MOR en castellano, si se le despertaba la fase REM, los pensamientos que durante el sueño podía tener, es posible que al día siguiente o a los 2 días se pudieran poner en práctica. Pero si no se despertaba la fase REM, era imposible que al día siguiente o a los 2 días aquello funcionara. ¿Qué ocurre? Que nosotros con nuestros pacientes, en el momento en que le estamos haciendo una inducción y vemos que los ojos empiezan a moverse, decimos, ya está. Ahora ya sabemos que la terapia va a entrar.
Puede ser un movimiento muy rápido, puede ser un movimiento casi imperceptible, pero el movimiento está. Mientras que la fase REM no se produce, la terapia se va a quedar detenida fuera. Entonces, de aquí podemos pasar dando muchos saltos alrededor de 1950-60 con la hipnosis ericksoniana, que tuvo un auge brutal. Erickson es un personaje absolutamente irrepetible en la historia de la ciencia, generalmente. Primero, curiosamente, aprendió hipnosis y después se hizo psicólogo, cosa que alguno no le perdonó todavía, probablemente. Pero el hombre dice que cuando entraba ya en su despacho, por la posición de las fosas nasales y el gesto y la mirada, ya sabía más o menos qué le pasaba a ese paciente. Por eso digo que es irrepetible, Erickson, es un personaje verdaderamente importante. Luego él trataba esa patología a base de metáforas. Pero claro, eso entonces era muy bueno, hoy está muy superado. Está absolutamente superado. Hoy se utilizan metáforas ericksonianas, yo las utilizo algunas, como refuerzo de un sistema terapéutico, de una terapia, de un tratamiento cognitivo-conductual, y de pronto necesitas reforzar una terapia. ¿Por qué? Pues porque en la conversación con el paciente previa pues detectas que hay una necesidad concreta y entonces dices, bueno, pues podría aplicar esta metáfora. Hay algunas metáforas que son conocidísimas, la de volar en globo, por ejemplo, la del cine, en fin, hay metáforas que son gráficas pero que son aplicables cuando ya estás trabajando directamente con la persona. Sin trabajar con él es muy complicado que con una sola metáfora se pueda resolver el tema. Y entramos en la realidad actual. Este libro que he mencionado antes, que está editado el año pasado, me ha venido muy bien porque yo había editado un anterior que se había quedado obsoleto, y ese libro se editó en el 2007, y que del 2007 ahora se haya quedado obsoleto, pues la verdad es que es importante, y ha habido que sacar este otro. ¿Cuál es la base de este libro? Pues primero, explicar claramente por qué funciona la hipnosis, que hoy ya está claro y se sabe perfectamente. Y lo vamos a explicar ahora. ¿Por qué funciona? Pues muy sencillo. El cuerpo humano, todas las funciones del cuerpo humano se resumen en 3 sistemas. La psique, que abarca todos los sistemas nerviosos, el sistema linfático, que está con el bazo en la cabeza, que digamos que es el sistema inmune, y el sistema endocrino con todas sus glándulas. Esos 3 sistemas son vasos comunicantes que tienen que estar equilibrados. En el momento en que uno de esos sistemas se desequilibra, los otros 2 van a tratar de reequilibrarse o de desequilibrarse en alguna medida. Luego entonces, desde cualquiera de esos 3 se puede atacar a cualquier patología del cuerpo humano. El más sencillo es la psique, evidentemente, con todos sus sistemas nerviosos, pero desde el sistema endocrino con la alimentación también se puede atacar. El sistema linfático, es decir, el sistema inmune, se va a recuperar prácticamente solo, un poco sin saber por qué, porque no está demostrado, pero que se recupera, está claro que sí. ¿Por qué te hay que manejar esos 3 sistemas? Bueno, es que son todos los sistemas que se han descubierto. Está claro que después de una depresión profunda y larga, intensa, fuerte, el que haya una enfermedad hepática es normal. Después de un estrés importante, también muy fuerte y prolongado, grave, el que haya una úlcera también es normal, o relativamente normal. Entonces, si esa úlcera o esa hepatitis, el médico la cierra, la quita y se vuelve a abrir, puedes empezar a asegurar que el problema está aquí, no está en el hígado. Si se cierra y no se vuelve a abrir, de acuerdo, ha sido casualidad. Si se vuelve a abrir, el problema está aquí, seguro. Ya si hablamos de fibromialgia, de colon irritable, de síndrome de sensibilidad química múltiple, de migrañas, cefaleas, bueno, eso es absolutamente todo psicosomático.
Hay que recordar que aproximadamente el 75% de enfermedades que no son víricas ni genéticas son psicosomáticas. Es decir, el problema está aquí. Y me refiero a todas. No a una, a dos, a media, a todas. ¿Por qué? Pues porque, mire usted, si usted se va cargando emocionalmente, deteriorando, a base de cargar y cargar y cargar emociones negativas, empezamos a desequilibrar esos tres sistemas, el sistema inmune empieza a fallar, el sistema endocrino me empieza a fallar, mis glándulas funcionan mal, etcétera, 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 y mi cuerpo se está deteriorando. Y empiezan a aparecer montones de cosas. Evidentemente, si estamos hablando de una carga emocional importante, no existe ninguna pastilla que pueda curarla. Esto es así de claro. Es decir, ansiolíticos en la farmacia, miles. Antidepresivos, miles. ¿Para qué sirven todas esas medicaciones? Absolutamente para nada. Para nada, excepto que son paliativas, no son curativas. Si usted tiene fobia a las arañas, cuando vea usted una araña le saldrá el pánico, mientras que yo le diga, si imagina una araña, le da igual. Eso es una fobia. Y eso es, mire, con MDR, si es suelta, en 15 minutos fobia volando. Y con hipnosis igualmente. Lo que pasa es que con hipnosis yo tengo una mala manía, que es la de hablarle de todos los problemas que usted tiene y de las fobias, en plural. Porque lo que pretendo es quitarle la que tiene ahora y las que le puedan venir. Quitarle todas. Esa que tiene ahora es muy marcada, de acuerdo. Se la pongo como ejemplo. Como ejemplo esa fobia que usted tiene ahora. Pues la pongo como ejemplo, pero lo hago en plural, porque de paso me cargo todas. Y ya le evito que en el futuro le vengan fobias. Pero es muy fácil de quitar. No, es sencillísimo. Es de las cosas, yo no me atrevo a garantizar nunca nada, pero esa casi me atrevería a garantizar. Y además, hablando de garantías, hay gente que da certificado de garantía de terapias. Huyan despavoridos cuando le garanticen algo. Esto no se puede garantizar. Lo normal es que salga bien, lo normal es que funcione bien. Pero el que le garantice algo le está engañando de entrada. No se puede garantizar. ¿Alguna cosa más? Pues si alguien quiere recoger alguna tarjetita y ver en la web, investigar en los libros y demás, yo se los doy tranquilamente, sin mayores problemas, porque si no pensamos...